Las líneas poligonales, parte 2. En todo polígono encontramos siempre tres ángulos muy relevantes. El primero es el ángulo central, que se halla uniendo dos vértices consecutivos con el centro del polígono. Si unimos todos los vértices con el centro, nos damos cuenta que se nos forma un ángulo de giro en el centro del polígono, que queda dividido en el número de lados que tenga dicho polígono. Por ejemplo, tenemos un octágono, lo hemos dividido en 8 partes. Entonces, si dividimos 360 dividido en 8, nos quedará cada ángulo de 45 grados. El ángulo interno es aquel ángulo que se forma entre dos lados del polígono. Aquí lo vemos de rojo, el ángulo interno. Y el ángulo externo es aquel ángulo que se encuentra por fuera del polígono. Es decir, si trazamos una prolongación de uno de los lados, nos damos cuenta que esa prolongación y un lado forman lo que se llama el ángulo externo. Entonces tenemos ángulo central, ángulo interno y ángulo externo. Hagamos un estudio detallado de cada uno de ellos. El primero es el ángulo central. Se llama así al ángulo que se genera en el centro del polígono. Este ángulo resulta de dividir un ángulo de giro entre el número de lados del polígono. Por ejemplo, si tenemos un polígono de 20 lados, dividimos 360, que es el giro, entre 20, y eso nos da el ángulo central del polígono. Entonces, el ángulo central de un triángulo, 120 grados. El ángulo central de un cuadrado, 90 grados. El ángulo central de un hexágono, 60. El de un pentágono, 72. Y así sucesivamente, usted se va dando cuenta cuál es el ángulo central que le corresponde a cada uno de los polígonos. ¿Podría decirme cuál es el ángulo central de un polígono de 50 lados? Muy bien, espero que lo haya hecho en la calculadora. Y el resultado que le dio fue 7.2 grados o 7 grados 12 minutos. Una propiedad muy importante del ángulo central, y es lo que ustedes pueden observar: a mayor cantidad de lados, el ángulo se hace más pequeño. Comenzamos con un ángulo central de 120 para el triángulo, pero a medida que vamos ampliando el número de lados, el ángulo se hace cada vez más pequeño.
El ángulo interno es el ángulo que se forma entre los dos lados consecutivos a un vértice. Entonces, si tenemos un vértice cualquiera, el ángulo que se forma entre los dos lados que están al lado y lado del vértice, a eso lo llamamos ángulo interno o ángulo interior. Para calcularlo, podemos utilizar esta fórmula: 180 por n-2 sobre n. Recuerde que n es el número de lados. Si nos damos cuenta, el ángulo interno de un polígono de 20 lados es 162. Un polígono de 12 lados, 150. De un polígono de 5 lados, 108. De un polígono de 4 lados, 90. Y un polígono de 3 lados, 60. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente: a mayor número de lados, mayor la medida del ángulo interior. Para un triángulo, el ángulo interior es 60. Para un polígono de 12 lados, 150. Para un polígono de 20 lados, 162. Y así sucesivamente hasta que completemos la circunferencia, que es el polígono que tiene la máxima cantidad de lados. Si prolongamos cualquiera de los lados de un polígono, nos damos cuenta, esa prolongación y el lado forman un ángulo. Ese ángulo que está por fuera del polígono se llama ángulo externo. Ángulo externo. Y podemos decir que para hallar su medida, simplemente lo que debemos de hacer es encontrar el suplemento del ángulo interno. Es decir, el ángulo interno y el ángulo externo son suplementarios. Quiere decir que si lo sumamos, nos da 180 grados. Por ejemplo, si tengo el ángulo interno 120 y el ángulo externo 60, 120 más 60 me da 180. Recuerden que la circunferencia es el polígono regular con la mayor cantidad de lados. Algunos elementos importantes a tener en cuenta en una circunferencia son los siguientes. El radio. El radio es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro de la misma. El arco. El arco de circunferencia es una porción de la circunferencia que está limitada por dos radios. La cuerda. La cuerda es un segmento que toca en dos puntos a la circunferencia.
El diámetro. El diámetro es una cuerda que divide a la circunferencia en dos partes iguales. La tangente. La tangente es una recta que toca en un solo punto a la circunferencia. La secante. La secante es una recta que toca en dos puntos a la circunferencia. Recuerden que circunferencia es la parte de afuera, la parte de adentro se llama círculo. En otras palabras, la circunferencia es el perímetro, el círculo es el área. No olviden que el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por el radio y el área es igual a pi por el cuadrado del radio. Una relación importante que guardan los polígonos y la circunferencia es la posición que ocupan uno frente al otro. Por ejemplo, el polígono puede estar dentro de una circunferencia. Si el polígono se encuentra dentro de la circunferencia, se dice que el polígono está inscrito, como en este caso. Si el polígono está por fuera de la circunferencia, o sea, ahora está inscrita la circunferencia, pero el polígono está por fuera, entonces se dice que el polígono está circunscrito a la circunferencia. Inscrito dentro de la circunferencia, circunscrito fuera de la circunferencia. Hay una medida que es muy importante en los polígonos porque, como nos podemos dar cuenta, el centro de la circunferencia es el mismo centro del polígono. En ese caso, a ese segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados se llama apotema. Repito, el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados se llama apotema. Una de las aplicaciones fundamentales de los polígonos es encontrar el perímetro o encontrar el área. Recuerde que perímetro es el contorno que tiene la figura y se halla sumando las longitudes de cada uno de los lados. Por ejemplo, aquí nos dice que este polígono regular, que tiene 10 lados, cada lado mide 400 centímetros. Entonces, yo tendría que sumar 10 veces 400 y eso me daría el perímetro de la figura. Pero si sumo 10 veces la misma cantidad, pues es como si multiplicara 10 por el valor de la longitud de cada lado. Quiere decir que para hallar el perímetro de un
polígono cualquiera, usted lo único que debe hacer es multiplicar el número de lados por la longitud del lado que tiene el polígono. En este caso, si tiene 10 lados y cada lado mide 400, el perímetro será 4000 centímetros. Y así sucesivamente. Vamos mirando cómo va, de acuerdo al número de lados, adquiriendo el perímetro. Para un triángulo, 1200 centímetros, para un cuadrado, 1600, y así sucesivamente. Para hallar el área, que es la parte interna del polígono, ya nos dimos cuenta que podemos formar triángulos, uniendo cada vértice al centro del polígono. Entonces se forman triángulos. ¿Cuántos triángulos? Pues según el número de lados que tenga el polígono. Si tiene 10 lados, se van a formar 10 triángulos. Si se van a formar 5 lados, pues se van a formar 5 triángulos, y así sucesivamente. Quiere decir que si hallamos el área de un triángulo, pues podemos multiplicar por el número de triángulos que se generan en el polígono y así encontrar el área. Recuerde que el área de un triángulo es la base por la altura dividido en 2. En este caso, la base será el lado, la altura será la apotema. Resumiendo, nos quedaría área del polígono igual al número de lados por la longitud del lado por el apotema dividido en 2. Pero el número de lados por la longitud del lado es igual al perímetro. Lo que quiere decir entonces que el área se halla multiplicando el perímetro por el apotema y dividiéndolo en 2.